y participantes. Hoy en tu magazine Unitributo vamos a hablar de lo que es facturación y resolución de facturación por su servidora Kelly Silvera García, estudiante de 10º semestre de la Universidad del Atlántico. Pero antes de hablar de facturación debemos conocer cuál es la normatividad que la rige, y para ello tenemos la ley 1231, que no es más aquella que regula la factura y su circulación, y adicionalmente la unifica como un título valor, puesto que antes de esta ley se presentaban dos tipos de factura, como lo era la factura comercial o de venta o documento equivalente, y la factura cambiaria de compraventa y cambiaria de transporte. Luego de que sale la ley 1231, pues se regula como un título valor y se regula su circulación. Segundo, tenemos el estatuto tributario, que no es más que el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos, pues ya sea formales o sustanciales, del recaudo de impuestos en Colombia. Y por último, y no menos importante, el Código de Comercio, que es el que regula los actos de comercio que son definidos como la compra y venta de mercancías. Ahora sí procedemos a hablar de lo que es facturación, pero antes de facturación, ¿tenemos claro lo que es una factura? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que la factura o su origen está definida como una simpleza y es una nota escrita del vendedor hacia el comprador, comunicándole la cantidad, las características y el precio de las mercancías vendidas. Según el portal de internet Etimologías, en el 2016, la palabra factura viene del latín y significa creación o resultado de un trabajo hecho. Esta surge con el mercantilismo y con la doctrina citada por Centeno, López y Sosa en 2100, que ubica sus orígenes a principios del siglo XIII, con el auge comercial de la Baja Edad Media y las leyes con castigos severos instituidas en la época para proteger la actividad impulsada por los mercaderes, banqueros y burgueses. Pues en este concepto se introduce el título valor para sustituir las prácticas tradicionales de intercambio y de bienes de mercado. Entonces, aquí en Colombia existen dos maneras o dos definiciones claras de lo que es factura. Está desde la parte tributaria y desde la parte comercial. Por la parte tributaria, simplemente tenemos que la factura es un documento de carácter mercantil que refleja la compraventa de bienes o la prestación de un servicio determinado. Y por la parte comercial, tenemos que, según el inciso primero del artículo 772 del Código de Comercio, nos dice que la factura se entiende como un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá emitir, entregar, facilitar al comprador o beneficiario de dicho servicio. Entonces, teniendo esto claro, podemos decir que la facturación simplemente es el acto y el resultado de facturar, de realizar, emitir o entregar una factura. Y se llama factura en tanto el documento que presente un detalle de los servicios prestados o los productos vendidos. Dicha factura se vea como una factura, o sea legalmente como una factura, debe cumplir con unos requisitos. Estos requisitos los podemos ver desde la parte tributaria y desde la parte comercial. Entonces, hablemos primero de cuáles son los requisitos en la parte tributaria. En la parte tributaria, podemos ver que en el artículo 617 del Estatuto Tributario se señalan unos requisitos que son muy importantes para cumplir. Y primero es que debe estar denominada expresamente como factura de venta. Debe llevar apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Tercero, apellidos y nombre o razón social y NIT de quien adquiere el bien o el servicio. Cuarto, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Quinto, fecha de expedición.
Sexto, descripción específica o genérica de los artículos o servicios vendidos o prestados. Séptimo, valor total de la operación. Octavo, el nombre o razón social y el NID del impresor de la factura. Y noveno, indicar la calidad de retenedor de impuestos sobre las ventas. Hay un requisito no considerado en el artículo 617 del Estatuto Tributario y es la resolución de autorización para facturación, que debe estar impresa en respectiva factura, que de ella hablaremos más adelante. Ahora, los requisitos para la factura desde el ámbito comercial están estipulados bajo el artículo 621 del Código de Comercio y son los que vemos en pantalla. Como en el artículo 621 nos dice que debe llevar la mención del derecho que se incorpora. ¿Cómo así? ¿Qué será esto? Pues sencillamente, es decir, el crédito por el cual se obliga al comprador del bien o servicio. Segundo, firma de quien lo crea. Tercero, y no menos importante, se puede indicar la fecha de vencimiento. Cuarto, la fecha de recibo de la factura. Quinto, el emisor, vendedor o prestador del servicio deberá dejar constancia en el original de la factura del estado de pago del precio o la remuneración y las condiciones de pago. Porque obvio tenemos que estipular en la factura si lo vamos a dar, es de contado o es a crédito. También tenemos que debe estar denominada como factura de venta, deben estar los nombres, apellidos o razón social y NID del vendedor, al igual que de quien adquiere los bienes. La numeración consecutiva, miren que en esta sí la tiene, es un poco diferente a la parte tributaria. La fecha de expedición, la descripción detallada de los artículos vendidos o del servicio prestado, el valor total de la operación y el nombre o razón social y el NID del impresor de la factura, al igual que indicar la calidad de retenedor del impuesto. Por otro lado, es muy importante y no podemos dejar de conocer lo que es documentos equivalentes. Como hablaba desde un principio, anteriormente se manejaba este tema de documentos equivalentes. Como les decía, el documento equivalente surgió como modo de factura y es un documento usado como soporte de una venta y es un equivalente a una factura. También podemos decir que es un documento elaborado por quien no está obligado a expedir factura o que estándolo se le permite generar un documento equivalente. Esta última parte es una excepción que se hace dentro de la norma y está expresamente señalados en la ley por unos casos específicos. También se conoce pues que el documento equivalente contribuye a una factura y que es un documento que soporta la adquisición efectuada a sujetos no obligados a expedir factura de venta y que de conformidad a lo estipulado en el artículo 771, numeral 2 del Estatuto Tributario, cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta. Entonces es muy claro que estos documentos los vemos muy seguido, los utilizamos mucho, como por ejemplo, como pueden notar en las imágenes, cuando vamos a un cine, cuando vamos a establecimientos que nos facilitan este tipo de facturitas pequeñas que, aunque nosotros no las vemos como una factura real, está estipulada que es un documento equivalente y que hace las veces de factura. Entonces, ¿qué deben de tener? Pues la norma nos dice que estos documentos tienen unos requisitos y que debe estar denominado expresamente como un documento soporte de adquisiciones efectuadas o no obligadas a facturar. Segundo, debe tener la fecha de la operación. Tercero, debe contener los nombres y apellidos o razón social y número de NID e identificación tributaria. Cuarto, contener los nombres, apellidos o razón social y número de NID de quien adquiere el bien y servicio y debe llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, como ustedes lo pueden observar en los ejemplos que están aquí.
Entonces, en Colombia, adicionalmente, existen algunos tipos de facturas aprobadas. ¿Por quién? Pues por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, que es el máximo organismo de control en el país y cuyo objetivo es garantizar pues la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público nacional. Las personas jurídicas y naturales que realizan pago y según las necesidades del negocio pues y las responsabilidades tributarias que tengan deben emitir un tipo de factura a los clientes. La DIAN solo acepta estos 4 tipos de facturas. Primero, que es la de papel, la que comúnmente vemos o que es la más antigua y la más conocida, que data desde los primeros tiempos y pues consta de un talonario timbrado perteneciente al negocio en el cual debe estar indicada cierta información sobre dicho comercio, como el NIT, si ven la dirección, el tipo de la factura, debe estar la descripción de los artículos y de todos los tipos de facturación en Colombia. Este es el que posee más tendencia a desaparecer en los próximos años debido a sus desventajas, como por ejemplo que pueden ser falsificados muy fácil y que los gastos para el comercio o el desperdicio de papel que representa. Segundo, podemos ver que está la facturación por computador y la facturación con máquina registradora POS y Plus. Tenemos los dos ejemplos aquí. La facturación por máquina registradora POS y Plus pues es el tipo de facturación ampliamente utilizado en cadenas de medianos y pequeños comercios que cuentan con máquinas registradoras gracias a un software especial y una impresión fiscal que se obtienen los tickets o facturas de compras realizadas por los clientes. Estas son impresos al tiempo que la información queda almacenada en el servidor y al final del día pues debe imprimir un reporte final que le llaman reporte Z para obtener las ventas del día. La tercera opción dentro de los tipos de facturación en Colombia, que es regida por los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario, pues consiste en la elaboración de una factura de forma digital, pues actualizándonos como vemos actualmente, todo va cambiando y la tecnología va avanzando. Entonces pues la factura por computador es una factura muy eficiente, digital, que al comprador se le entrega un recibo con la información de la compra, más sin embargo el negocio no está en la obligación de tener una copia física del recibo, ya que todo pues queda registrado en el computador, aunque este puede representar una desventaja en algunos casos, ya que si el servidor llega a presentar una falla se podría perder la información. Y pues por lo que es recomendable siempre tener una copia de estas operaciones, pero como todo va avanzando, muy pronto las otros tipos de factura en algún momento llegarán a desaparecer y solo van a estar presentes estas. Y por último, un poco y más adelante profundizaré sobre ella. Este tipo de facturación es el más novedoso que está actualmente y se asemeja a la facturación por computador, aunque su principal diferencia es que en todo el proceso de facturación se da por medio de sistemas o formatos electrónicos como el Internet. Este tipo de facturas pues tiene la misma validez que una factura impresa o hecha a papel. Sin embargo, cuando emites una factura electrónica debes contar con un software de facturación que al ser un documento electrónico debe generarse un formato denominado pues XML y debe enviarse a la DIAN para que la entidad valide que cumpla con todos los requisitos de la resolución. Entonces,
La factura es por excelencia el documento ideal para soportar costos y deducciones en el impuesto, las rentas, y por consiguiente, pues por cada pago que realice el contribuyente debe solicitar la respectiva factura. Por eso es muy importante que tengamos claro que siempre debemos solicitar nuestras facturas. Entonces, hay un proceso muy importante que todas las personas que emiten una facturación deben de solicitar ante la DIAN una resolución de facturación. Pero ¿y qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Se estarán preguntando ustedes. Pues bueno, la autorización de facturación o la resolución de facturación es un acto administrativo de carácter particular proferido por la DIAN, pues en el cual se le autoriza a las empresas, a un contribuyente, para que utilice sus facturas en un rango consecutivo de numeración y pues simplemente con una vigencia temporal determinada. Los contribuyentes que están obligados a facturar pues deben solicitar a la DIAN la autorización de los rangos de numeración de las facturas a expedir, pues de acuerdo a lo señalado por la resolución que emite la misma DIAN, que es la número 0042 del 2020, a partir de su artículo 37. No es que se solicite pues la autorización para emitir facturas. Lo que se autoriza es el rango de números consecutivos de la factura a emitir. Entonces, uno de los requisitos pues que debe tener toda factura es indicar en la factura la resolución de la cual se les autorizó para poder facturar. Y este pues se halla a través de unos formularios que da la misma DIAN, como lo es el formulario 1876, pues que es el que autoriza el rango de numeración. ¿Por qué todo este tema de la resolución de facturación? Simplemente porque este es un control que lleva la DIAN para tener registro de quiénes son los contribuyentes que se encuentran autorizados y cuáles son los rangos que tiene cada uno autorizado. Si bien el artículo 617 del Estatuto Tributario señala que los requisitos que debe cumplir una factura para efectos tributarios no exige que deba tener impresa esto, pues la autorización es un requisito que la DIAN sí le exige. Entonces, si tú, como estás emitiendo una factura como el Estatuto Tributario, pues debes de tener en cuenta que sí debes mantener la resolución de autorización en dicha factura, porque si no estás incumpliendo lo que te exige la DIAN y te pueden llegar a multar. Entonces, aquí más adelante pues vemos, les voy a estar suministrando el link donde pueden descargar todo el instructivo para ampliar esta información de cómo se hace la solicitud de numeración. Pues aquí les voy a hablar algo muy somero, muy didáctico. Como lo pueden ver, lo primero que se hace para la solicitud de autorización de numeración es ingresar al canal o al portal de la DIAN, preferiblemente por los exploradores Chrome, Mozilla, y pues seleccionar la opción de nuestros servicios a tu alcance. Segundo, en el proceso de autenticación implica que la DIAN tiene conocimiento previo sobre la persona que ingresa, o sea que antes debes de tener un usuario registrado con una firma registrada. Si ya tú tienes esto, es muy fácil entrar. Si no, debes solicitarlo, la creación del usuario y de la firma. Luego de que ya tengas tu usuario, vas a ingresar a la parte de usuarios registrados y en el cual vas a digitar ya sea NID o cédula pues de la persona, ya si es natural o jurídica, el número de documento, el tipo de documento del usuario, la contraseña que ya tienes asignada y le das ingresar. Luego de que ingresas, se visualiza en la pantalla del menú en el sistema música, así se llama su sistema, no crean que estamos hablando de música que escuchamos por ahí, no, es el sistema de la DIAN, en el cual pues cuando tú inicias la opción, cuando inicias la sección, te vas a dirigir a lo que es el icono de numeración de facturación.
Cuando ya estás en la numeración de facturación, él te va a desplegar un menú en el cual tú vas a buscar la parte que dice solicitar numeración de facturación, como lo ven aquí. Luego de esto, das clic y verificas tus datos y le das ingresar. Te va a abrir unos recuadros emergentes, los cuales debes aceptar. Y a continuación, pues revisas los datos que ya tienes. Si es por primera vez, los ingresas. Si ya ya has tenido esta resolución de numeración anteriormente, simplemente lo que debes de hacer es que debes revisar los datos que tienes ahí y le das clic en autorizar los rangos. En el recuadro emergente das clic en aceptar nuevamente e ingresas la información que te solicita el formulario. Luego te va a aparecer una ventana en la cual los datos de la cuenta bancaria que tienes registrada y debes verificar si son los correctos para darle continuar. Si no aparece registrada esta información, pues debes digitar la entidad financiera y le das clic en consultar para elegir el tipo de cuenta, si es de ahorro, corriente, y debes registrar el número de cuenta y le das finalizar exitosamente y das clic en autorizar cuenta y continuar. Luego de esto vas a elegir el tipo de numeración y de forma opcional define un prefijo e ingresas el rango de numeración y haz clic en botón agregar. Los prefijos, los obligados a facturar que poseen más de un establecimiento, sede, oficina o lugares donde se desarrolle su actividad económica deberán indicar para cada uno de ellos el prefijo numérico, alfabético y alfanumérico, los cuales no deben ceder de más de 4 dígitos. Entonces, debes seleccionar el tipo de modalidad de facturación según a la que tengas, si es por computador, si es electrónica y así. Una vez registrada esta información, pues la información anterior se surtirá en 3 opciones: agregar cuando la información fue plasmada correctamente, limpiar si debes realizar cambios de información o corregir, y salir si decides o desistes corregir o salir del sistema como tal. Entonces, ¿qué más podemos ver ahí? Luego nos va a aparecer la solicitud de rangos y le das a agregar. Cuando ya le das a agregar, ya tienes te aparecerá un resumen de la información suministrada, y si deseas este escenario verificas que la información no posee errores o se debe editar nuevamente. Y luego le das clic en el botón borrador y luego para finalizar haz clic en el botón definitivo. Entonces, y te va a generar un documento donde te da el documento definitivo en el cual te dice que estos son tus rangos o tu resolución de autorización y cuáles son los rangos permitidos. Una vez que se da clic en aceptar el servicio, lo remite a la pantalla inicial para firmar el formato. Recuerda que el trámite no finaliza hasta que firme el formato. Autorización de numeración de facturación. Se le da clic en el icono que se encuentra en la casilla de firmar y listo. Con esto ya tenemos nuestra autorización. Entonces, ¿cuál es la vigencia de esta resolución? Una vez que se expide, la resolución queda autorizada el rango de facturación y se tendrá una vigencia máxima de 2 años. Si no emites esto o facturas sin esta resolución, vas a incluir en unas sanciones. Pues las sanciones no están explícitas dentro de la normatividad, pero sí dice que si no emites, puedes llegar hasta el cierre definitivo de tu negocio. Entonces es importante que tengamos esta resolución, que no emitamos una factura sin tener dicha resolución, porque podemos acarrear el cierre definitivo. Además de eso, también nos dice que las sanciones específicas que se aplican en el caso de expedir una factura sin resolución equivalen a la multa del 1% del valor de las operaciones facturadas, sin exceder un máximo de 950 VT. Hablaba anteriormente la vigencia
de esta resolución es una vigencia de 2 años, pero la DIAN en algunos casos puede expedir o declarar una vigencia menor, la cual figura en la respectiva resolución en la partecita de arriba, y tenemos un ejemplo claro que puede ser de 6 meses. La vigencia cuenta desde cuándo, desde la fecha en que se expide dicha resolución, y la cual se consulta en la misma resolución, más exactamente en el renglón 38 del formulario 1876. Por lo que nos dice la DIAN, que es primer paso que se debe surtir es en las habilidades de la facturación electrónica. No importa si se va a facturar directa o indirectamente o por un intermediario, operador logístico. La habilidad se puede llevar a cabo desde ese enlace. Segundo, elegir el sistema de facturación electrónica, que puede ser un software ya sea propio o de un tercero, o utilizando el facturador gratuito que nos facilita la DIAN. Cuarto, solicitar la resolución de facturación, que aunque es lo mismo que nos exige como en las facturas tradicionales, en la facturación electrónica cambia un poquito. Es algo mínimo, pero cambia, pero de igual manera debe llevarla. Se debe solicitar una firma certificado digital, y la firma certificado digital es diferente a la firma electrónica y puede ser adquirido por medio de una casa de software contable o directamente de un proveedor tecnológico utilizados o autorizados por la DIAN. La resolución de facturación electrónica pues es distinta a la resolución de facturación tradicional. Por tanto, para implementar esta factura se debe solicitar una nueva. O sea que si tú anteriormente manejabas la factura tradicional y tenías una resolución para esa factura, para la factura electrónica debes solicitar una específica para facturación electrónica. Debes hacer ese énfasis. Y se puede hacer desde la plataforma de la DIAN, como lo mostré anteriormente. Es importante que se gestione tanto la resolución de autorización de la facturación electrónica como la resolución de la facturación de contingencia, para que en los casos de que falle el sistema de la DIAN se puede elaborar temporalmente las facturas de contingencia. Entonces, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a través de un proceso o de la página. ¿Cómo se obtiene, la resolución? A través de un proceso de la página de la DIAN, donde se verifican las fechas como facturador electrónico. Se tiene que cumplir con todos los requisitos que exige la DIAN en la resolución 000064 de 2019 y sobre todo en la resolución 00042 del 2020. Por ello se debe revisar el calendario que estipula cuando inicia el proceso de facturación electrónica. Segundo, habilitarse como facturación electrónico, como facturador electrónico. Es una vez decidido si se usará un software propio o se utilizará el proveedor tecnológico que ustedes quieran, o que se podrá hacer a través de la página de la DIAN. Este proceso no va a llevar mucho tiempo y es necesario realizarlo luego del registro. O sea que primero me registro como facturador electrónico. Segundo, me habilito como facturador electrónico. Y luego de esta habilitación, pues te permite verificar el funcionamiento exitoso del software elegido. Es decir, se podrán hacer pruebas, cambiar contraseñas, entre otros requerimientos. Ahora, ¿quiénes son proveedores tecnológicos? Pues simplemente los proveedores tecnológicos son personas jurídicas que fueron autorizadas por la DIAN para prestar el servicio de facturación electrónica. O sea, aquellos que nos van a vender, por decirlo así, el software. Hasta el momento la DIAN ha anunciado 74 empresas que ustedes pueden encontrarlas en la página de la DIAN, las cuales son las que te pueden prestar este servicio. Si no tienes ninguno de estos que esté autorizado, no podrás facturar electrónicamente. ¿Y qué es el factoring? Pues simplemente el factoring es una herramienta financiera que permite a las empresas obtener una liquidez a partir de la negociación pues de sus facturas, de cobrar. Ustedes han escuchado de
esa área de cartera en las cuales tú llamas, tú conversas con las personas, ellos te ofrecen algunas comodidades de pago para recuperar su cartera. Entonces es eso, es una herramienta financiera que le permite pues a las empresas que recuperen esa cartera perdida a través de un contrato con entidades autorizadas. Las empresas reciben de manera anticipada el dinero, o sea que por decir, yo tenía un negocio de venta de vehículos, pero resulta que hay clientes que no han pagado la cuota de su vehículo a crédito y yo tengo una cartera perdida de 1.000 millones por esa venta de vehículos. Entonces yo busco una entidad de estas en las cuales está regulada por la DIAN o está autorizada, y ellos me compran mi cartera, ellos me dan los 1.000 millones, yo recupero mi dinero y ellos son los que se van a encargar de un porcentaje. Entonces yo efectúo este contrato con esta entidad, ella me da el dinero, yo lo recibo anticipadamente a cambio de asumir ellos lo compran a cambio de asumir un porcentaje por concepto de descuento de dichas facturas. Existen diversos tipos de factoring que pueden incluir la cobertura del riesgo de insolvencia del deudor y la posibilidad de financiar por anticipado el importe de la factura con o sin recursos. Ellos pues ¿qué hacen? Ellos asumen el riesgo crediticio, asumen el riesgo de cambio. Si la factura se da en monedas extranjeras, realizan la gestión de cobranza, realizan el cobro efectivo del crédito y asesoran a su propia compañía. Entonces es muy importante conocer todo este tipo de cosas que nos ofrece la DIAN y que tenemos a nuestro favor para emitir una factura. Espero que le haya sido de agrado este tema. Gracias. Nos vemos la próxima semana con más temas.